Sientes que la vida es difícil, como si fuera una larga caminata cuesta arriba y sin cima. Y te preguntas, ¿de qué sirve tanto esfuerzo si al final seremos calaveras? Como si cada pequeño momento de alegría no fuera más que una breve tregua entre dos tormentas. Si es así, no estás solo. Arthur Schopenhauer, uno de los pensadores más crudos y despiadadamente honestos que ha parido la historia, no solo comprendía ese sentimiento, lo elevó a filosofía. Para él, la vida no era una historia de superación. Era sufrimiento envuelto en ilusiones. Era lucha constante, disfrazada de progreso. Era deseo eterno, vestido de esperanza. Y aunque esta visión pueda parecer oscura, en realidad es una puerta. Una puerta que, si te atreves a cruzarla, te puede devolverte algo que en esta época de optimismo forzado casi nadie se atreve a buscar. La claridad. Porque cuando uno deja de esperar que la vida sea fácil, comienza a vivir con menos decepción y más fuerza. Este vídeo no es una invitación al cinismo, sino a la lucidez, a mirar el mundo sin filtros, sin frases motivacionales vacías, sin la necesidad de mentirte para soportarlo. Vamos a adentrarnos en 9 lecciones brutales de Schopenhauer. 9 verdades que no buscan agradarte, pero sí despertarte. Algunas van a doler. Otras tal vez te hagan sentir incómodo, pero si decides quedarte hasta el final, es posible que veas la vida con otros ojos, no más liviana, pero sí más tuya. Este tipo de contenido ya está removiendo algo dentro de ti. Considera apoyar este canal, suscribiéndote, dándole like o compartiéndolo con alguien que necesite escuchar esto, porque no todo el mundo está preparado para mirar la vida de frente. Pero si tú lo estás, entonces empecemos. Capítulo 1. El sufrimiento no es un accidente, es la esencia de la vida. La mayoría de las personas viven con una idea profundamente arraigada, que el sufrimiento es algo que no debería estar ahí, que es una anomalía, un error en el sistema, una mala jugada del destino. Pensamos que si las cosas salieran bien, si tomáramos las decisiones correctas, si el universo se alineara a nuestro favor, entonces podríamos vivir sin dolor. Y cuando el sufrimiento llega, porque siempre llega, lo tratamos como una intrusión, como algo que nos fue injustamente arrebatado. Pero Schopenhauer, con la frialdad quirúrgica de quien no teme a la verdad, nos dice algo brutal. El sufrimiento no es una excepción, es la regla, no es una desviación del camino, es el camino. Para Schopenhauer, el dolor no es un obstáculo a superar en la vida, es el material con el que está hecha la vida misma. La existencia en su núcleo más crudo es lucha. Desde que nacemos, lloramos. Desde que respiramos sentimos hambre, necesidad, miedo. El deseo aparece desde el primer instante y nunca nos suelta. Vivimos deseando, anhelando, esperando algo que nunca termina de llegar o que, cuando llega, se esfuma demasiado rápido. Y ese vaí constante entre el querer y el perder es el ciclo inagotable del sufrimiento humano. No importa cuánto logres, no importa cuántas metas cumplas, cuántas relaciones construyas, cuántas posesiones acumules, siempre habrá algo que falte. Siempre habrá una herida abierta o una amenaza latente. Si no es la enfermedad, será la pérdida. Si no es la pobreza, será el vacío. Si no es el rechazo, será la ansiedad por lo que podría pasar. Incluso en los momentos de aparente calma, la mente se adelanta. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si no dura? ¿Y si algo sale mal? Vivimos a la defensiva, incluso cuando todo parece estar bien, porque en el fondo intuimos que la caída es inevitable. Y esta no es una perspectiva pesimista, como muchos se apresuran a decir. Es una forma de romper con la ilusión, porque cuando crees que el sufrimiento es evitable, cada vez que aparece, te rompe en 1000 pedazos. Pero cuando entiendes que es parte estructural del juego, ya no lo vives como una maldición, sino como una consecuencia natural del simple hecho de estar vivo. No es resignación, es claridad. Schopenhauer nos propone mirar la vida con menos ingenuidad y más fortaleza. Nos dice que el dolor no es un castigo, ni una prueba, ni una señal de que estás haciendo algo mal. Es la condición básica de la existencia y cuanto antes lo aceptes, menos sufrirás por lo inevitable. Aceptar esto no significa rendirse al dolor, sino dejar de gastar energía en evitarlo a toda costa. Es comprender que la paz interior no viene de eliminar el sufrimiento, sino de dejar de pelear con él como si fuera una anomalía.
Cuando ya no necesitas que la vida sea fácil para estar en paz contigo mismo, algo se libera dentro de ti. Dejas de correr, dejas de mendigar felicidad en cada esquina y empiezas por fin a vivir con los pies en la tierra. Schopenhauer no buscaba consolarte, quería despertarte. Quería que dejaras de creer que algún día todo encajará perfectamente, porque esa espera eterna solo alimenta tu frustración. El día que dejes de esperar una vida sin dolor, será el primer día en que empieces a soportarla con dignidad. Capítulo 2. El deseo es una trampa sin fin. La mayoría de nosotros vivimos como si el deseo fuera el motor de la vida. Nos levantamos cada día impulsados por algo que queremos. Alcanzar una meta, conseguir un reconocimiento, conquistar a alguien, mejorar nuestra situación. Creemos que desear es natural, que está bien, incluso que es lo que le da sentido a la existencia. Pero Schopenhauer, con su visión cruda y descarnada del alma humana, desenmascara esa creencia y la reduce a lo que realmente es. Una trampa sin fin, una rueda de hámster, en la que corremos sin llegar a ninguna parte, convencidos de que lo que nos falta es justo lo que necesitamos hasta que lo conseguimos y luego volvemos a desear. Para Schopenhauer, el deseo no es un impulso pasajero, es la estructura misma de nuestra miseria. Cada vez que deseamos algo, nos colocamos en una posición de carencia, de falta, de vacío. En el momento en que algo se convierte en un objeto de deseo, nuestra mente lo transforma en necesidad. Ya no es un gusto ni una preferencia, es un anzuelo que nos arrastra con la ilusión de que alcanzarlo nos hará completos. Pero lo que realmente ocurre es que en el instante en que lo conseguimos, ese deseo se disuelve como niebla y aparece otro y otro y otro. Schopenhauer lo dejó claro. La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento, el dolor de no tener lo que deseamos y el vacío que queda cuando lo obtenemos. Porque al cumplir un deseo, lo único que hacemos es despejar el terreno para que el siguiente aparezca. La satisfacción es efímera, apenas dura lo suficiente como para que la mente ya esté calculando el próximo objetivo. La trampa está tan bien diseñada, que incluso cuando la reconocemos, seguimos cayendo en ella. Imagina a alguien que lleva años soñando con ascender en su trabajo. Lo desea con fuerza, sacrifica su salud, su tiempo, sus relaciones. Cree que cuando lo logre, finalmente se sentirá realizado. Pero el día en que lo consigue, tras una breve euforia, llega la pregunta silenciosa y punzante. ¿Y ahora qué? Y entonces surge otro deseo, un ascenso mayor, un reconocimiento más grande, una vida que aún no tiene. Así se perpetúa la trampa, no porque el deseo sea malo en sí, sino porque nunca se detiene, nunca se sacia. Y cuanto más grande es, más profundo el vacío que deja atrás. Para Schopenhauer, la vida entera está atravesada por esta lógica del deseo eterno. El cuerpo desea placer, la mente desea sentido, el ego desea validación. Y todos estos deseos, al no tener un final definido, nos convierten en esclavos de una voluntad ciega que nos mueve, nos empuja y nos consume sin que tengamos verdadera conciencia de ello. La mayoría de nuestras decisiones, incluso las más racionales, están contaminadas por este impulso. No elegimos con libertad. Elegimos lo que creemos que nos saciará. Pero como esa saciedad nunca llega, todo se convierte en una carrera sin línea de meta. Y es ahí donde se manifiesta el sufrimiento más insidioso, el sufrimiento de una vida construida en torno a la expectativa. Porque lo que no se dice lo suficiente es que toda expectativa es una forma de dolor anticipado. Es un contrato con la decepción. Entonces, ¿cuál es la salida? Dejar de desear. Volvernos indiferentes. Schopenhauer no propone eliminar por completo el deseo, porque eso sería negar nuestra naturaleza, pero sí invita a verlo con lucidez, a entender su mecánica, a no dejarnos atrapar por él como si fuera una promesa de plenitud. La verdadera libertad no está en tener todo lo que uno quiere, está en aprender a querer menos, a no ser arrastrado por cada impulso como si fuera una orden sagrada, a ver pasar el deseo sin convertirlo en un mandato existencial. Solo cuando logramos ese grado de conciencia podemos tomar distancia. Podemos decir, sí, lo deseo, pero no me gobierna. Y en ese pequeño acto de rebeldía silenciosa, comienza la verdadera sabiduría. Capítulo 3. La felicidad es solo una pausa entre dos dolores.
Vivimos obsesionados con la felicidad. La buscamos como si fuera el gran objetivo de la vida, el destino final de todos nuestros esfuerzos, la meta invisible que justifica nuestras carreras, nuestros sacrificios, nuestras decisiones. Nos lo han repetido desde niños: haz lo que te haga feliz. Pero, ¿qué ocurre cuando esa promesa nunca se cumple? ¿Qué pasa cuando, tras alcanzar lo que deseábamos, el vacío persiste? Schopenhauer tenía una respuesta brutal. La felicidad no es un estado duradero. Es apenas un respiro entre dos episodios de sufrimiento, un alto en el camino antes de que vuelva a empezar la tormenta. Para Schopenhauer, la felicidad, esa palabra que usamos con tanta ligereza, no es más que un espejismo que se forma en los pocos momentos en que cesa el dolor. No existe como algo en sí misma. Existe por contraste, como quien aprecia el silencio solo después de haber soportado un ruido insoportable. La vida, decía él, está estructurada no en torno a la alegría, sino al sufrimiento. Y cuando éste se detiene, por un instante, sentimos alivio. Pero confundimos ese alivio con felicidad. Es como si la ausencia momentánea de dolor fuera tan rara, tan inesperada, que inmediatamente la glorificamos. Y lo más cruel de esta ilusión es que, justo cuando creemos haber encontrado la tan ansiada paz, aparece el temor a perderla. El miedo se cuela por la rendija de la conciencia. ¿Cuánto durará esto? ¿Qué pasará si lo arruino? ¿Y si lo pierdo todo mañana? Así, incluso nuestros mejores momentos están teñidos de ansiedad, como si el dolor que está por venir ya estuviera reclamando su lugar. Y no se trata de pesimismo, sino de una comprensión más honesta de la naturaleza cíclica de nuestra experiencia humana. Schopenhauer comparaba la felicidad con una pompa de jabón. Ligera, hermosa, brillante y destinada a estallar en cualquier momento. Cuanto más la perseguimos, más frágil se vuelve y cuando finalmente la tocamos, ya está desapareciendo entre nuestros dedos. El problema no es tener momentos de alegría. El problema es construir la vida entera como una persecución constante de ese estado idealizado, como si el propósito fuera llegar a un lugar donde todo dolor cesa y la plenitud se vuelve permanente. Esa ilusión, decía él, es la verdadera fuente de nuestra frustración. Porque lo que nadie quiere aceptar es que la felicidad, como la entendemos, no es una estación donde nos quedamos a vivir. Es apenas una parada temporal en un tren que sigue avanzando. Viene, nos roza el alma y luego se va. Si estamos atentos, podemos agradecerla. Si no, la convertimos en obsesión. La adoramos como un Dios ausente y sacrificamos el presente en nombre de una promesa que nunca termina de cumplirse. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Resignarnos a una vida vacía? No, lo que propone Schopenhauer no es rendirse, sino comprender, ver la felicidad no como el fin último, sino como lo que realmente es una tregua y empezar a valorar esas treguas, por pequeñas que sean, sin exigirles que nos salven de todo. Dejar de vivir con la expectativa absurda de una dicha permanente y empezar a mirar con gratitud esos pequeños momentos que sí tenemos. Una conversación honesta, una tarde sin preocupaciones, una risa inesperada, un instante de paz mental. Porque, cuando dejamos de creer que la vida debe ser una sucesión ininterrumpida de felicidad, dejamos también de sentirnos fracasados por no estar siempre bien. Entendemos que no hay nada roto en nosotros por tener días grises, por sentir angustia, por llorar sin explicación. Entendemos que el sufrimiento no es una anomalía, es parte de la vida y que lo poco de alegría que se asoma, aunque frágil, aunque breve, vale precisamente porque no dura. La clave está en soltar la ilusión de que existe una felicidad total, constante, definitiva, porque esa ilusión solo alimenta el resentimiento, el desgaste, la comparación, la desesperanza. En cambio, si aceptamos que la felicidad es intermitente, podemos empezar a saborearla sin miedo, a reconocerla cuando llega, sin exigirle que se quede. Al final, como decía Schopenhauer, no somos dueños del sufrimiento ni de la alegría. Solo podemos observarlos pasar, pero entre ambos hay algo que sí podemos cultivar: la lucidez. Esa mirada que no niega el dolor, pero tampoco mitifica la dicha. Esa conciencia de que, aunque sepa que todo pasa, decide estar presente. Porque si la felicidad es solo una pausa entre dos dolores, más vale que no la desperdiciemos queriendo que dure para siempre.
Capítulo 4. La soledad es el camino del hombre inteligente en un mundo que aplaude la hiperconectividad, que mide el valor de una vida por el número de amistades, seguidores o invitaciones a eventos sociales. Decir que la soledad puede ser una virtud suena a herejía, pero para Schopenhauer no solo era una virtud, era una necesidad, una señal de lucidez, una prueba de madurez interior. Para él, cuanto más profundo es el pensamiento, más inevitable se vuelve el alejamiento. No por superioridad, no por desprecio, sino por comprensión. Schopenhauer no idealizaba a la humanidad. Tenía una mirada áspera, descarnada, sobre la vida en sociedad. Decía que la mayoría de las relaciones humanas están basadas en la superficialidad, conversaciones vacías, rituales sociales que se repiten sin sentido, competencias silenciosas por atención, por aprobación, por validación. En medio de ese ruido afirmaba, pensar con claridad es casi imposible, porque pensar de verdad requiere silencio y el silencio escasea donde la charla es constante. Pero más allá de lo social, había en su filosofía una advertencia más profunda. El ruido no solo está afuera, también se instala dentro de nosotros. Se filtra en forma de ansiedad, de expectativas ajenas, de necesidad de pertenecer. Y cuando eso ocurre, perdemos la voz más importante, la nuestra. La soledad, decía Schopenhauer, es el espacio donde el pensamiento se vuelve nítido, donde uno deja de vivir según lo que esperan los demás y empieza a escucharse de verdad. Y no hablaba de aislamiento misántropo, sino de una soledad consciente, elegida, cultivada como quien cuida un jardín interior, un espacio donde no se necesita escapar, sino profundizar, donde las preguntas difíciles pueden florecer sin miedo a ser cortadas por la opinión ajena. La soledad en su visión no es castigo, es refugio. No es señal de rareza, sino de profundidad. Muchos temen la soledad porque han aprendido a verse a través de los ojos de otros. Su identidad está tan pegada a la mirada ajena, que sin ella, sienten que no existen. Pero eso, para Schopenhauer, es una forma de esclavitud, una vida atada a la necesidad constante de aprobación. En cambio, quien puede estar solo sin sentir angustia, ha conquistado una libertad que no depende de nada, ni de nadie, una libertad que nace de la suficiencia interior, de saberse completo aún sin compañía. Y sin embargo, no es una soledad arrogante, no es superioridad, es una forma de honestidad, porque el que ha aprendido a estar solo, ya no necesita mendigar afecto, ya no sacrifica su verdad para encajar, ya no participa de conversaciones vacías por miedo al silencio, ya no se traiciona por un poco de compañía. El que ha abrazado la soledad puede por fin relacionarse desde la elección, no desde la carencia. Schopenhauer también sabía que la soledad tiene un precio. No es cómoda, no es popular, te saca del circuito de la validación fácil, te obliga a verte tal como eres, sin filtros ni adornos. Y a veces eso duele, porque ahí, sin distracciones, salen a la superficie todas las preguntas que evitamos con ruido. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué quiero en realidad? ¿Cuánto de lo que hago es para complacer a otros? Pero ese dolor, decía él, es necesario porque solo en ese espacio se puede comenzar a vivir con autenticidad, en un mundo donde lo normal es no estar solo ni un minuto, donde el silencio se llena con pantallas, los momentos vacíos se rellenan con notificaciones y los pensamientos se evitan con entretenimiento. Aprender a estar solo es revolucionario, porque quien soporta su propia compañía no necesita anestesias, no huye de sí mismo. Y quien no huye de sí mismo puede por fin comenzar a vivir desde la verdad. Para Schopenhauer, la inteligencia no se media solo por el conocimiento, sino por la capacidad de soportar la introspección. Y la introspección solo ocurre en la soledad. Por eso, afirmaba, las mentes más brillantes son también las más solitarias, no porque se crean mejores, sino porque ya no pueden fingir que lo superficial basta. Así que la próxima vez que sientas ese vacío de no estar con alguien, pregúntate si ese vacío es real, o si solo es ruido que siempre has usado para evitar el silencio. Porque tal vez, en ese silencio, te encuentres por primera vez contigo y entonces descubrirás lo que Schopenhauer ya sabía, que la soledad no es el final de la vida, es el comienzo de una vida más lúcida. Capítulo 5. El amor no es más que un truco de la naturaleza.
Desde pequeños nos han enseñado a creer que el amor es lo más sublime de la existencia, que hay una persona esperando allá afuera, que cuando la encuentres, todo cobrará sentido. Que el amor verdadero es eterno, salvador, incondicional. Nos lo dijeron los cuentos, las películas, las canciones y decidimos creerlo. Porque esa idea reconforta, da esperanza, nos hace sentir menos solos. Pero Schopenhauer no estaba interesado en consolar. Estaba interesado en ver la realidad y su visión del amor, y era brutal. Para él, el amor no era una historia romántica, era un engaño biológico, un truco de la naturaleza para cumplir su propósito más básico, perpetuar la especie. Una ilusión diseñada no para hacernos felices, sino para empujarnos, sin que lo notemos, a cumplir funciones que no elegimos conscientemente. En otras palabras, el amor, según Schopenhauer, no tiene como finalidad tu plenitud emocional, sino tu utilidad reproductiva y todo lo demás. Es decoración. Esta idea, por cruda que suene, explica muchas de las contradicciones que vivimos en las relaciones. Esa pasión desbordante que sentimos al inicio, ese deseo casi irracional de estar con alguien, de pertenecerle, de unirnos sin pensar. Esa idealización que nos hace ver perfección, donde hay defectos. Todo eso, decía Schopenhauer, es una estrategia de la voluntad de vida, esa fuerza ciega que nos habita y que no busca nuestra felicidad, sino su propia continuidad. Y luego, cuando la etapa biológica inicial se cumple o pierde intensidad, la ilusión se desvanece. Lo que parecía magia se transforma en rutina. Lo que parecía destino se convierte en desencanto. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido como algo que parecía eterno se deshace con el tiempo como si nunca hubiera sido real? Para Schopenhauer, eso no era una falla del amor, sino su naturaleza. Porque si el amor es un impulso disfrazado, entonces está condenado a perder su disfraz, tarde o temprano. Esto no significa que Schopenhauer negaba el afecto, la conexión, el deseo de compartir la vida, pero sí nos advertía del riesgo de confundir impulso con destino, necesidad con plenitud, atracción con compatibilidad. El problema no es amar, el problema es idealizar, creer que esa emoción nos salvará de todo lo demás, que nos completará, que resolverá nuestras carencias más profundas. Cuando hacemos eso, decía él, nos ponemos a merced de la voluntad y entonces sufrimos. Y aquí está lo más perturbador de su pensamiento. El amor puede esclavizar, no por maldad, no por intención, sino por estructura. Porque cuando amamos desde la ilusión empezamos a sacrificar cosas sin darnos cuenta. Nuestra autonomía, nuestro juicio, nuestra identidad. Empezamos a tolerar lo intolerable, a justificar lo injustificable, a quedarnos donde ya no hay nada solo porque alguna vez hubo algo. Y todo eso, diría Schopenhauer, no es nobleza, es ceguera. Muchas personas sufren profundamente por amor y creen que ese sufrimiento es prueba de su intensidad. Pero tal vez, nos diría este filósofo, ese dolor no sea más que el precio de haber confundido un impulso con una verdad eterna. Tal vez el sufrimiento no sea romántico, sino evitable. Si miráramos el amor con menos fantasía y más lucidez, ¿significa esto que el amor es mentira? No significa que es frágil, que es volátil, que no siempre dura, que no siempre salva y que cuando lo entendemos así, podemos vivirlo de una manera más consciente, más libre, más real. Podemos amar sin perder el juicio, podemos entregarnos sin desaparecer. Podemos compartir la vida sin ponerle a otro la carga imposible de hacernos felices. Schopenhauer no era un enemigo del amor. Era un enemigo de las ilusiones, de las narrativas que nos hacen sufrir más de lo necesario. Y quizás por eso nos resulta incómodo leerlo, porque nos obliga a mirar de frente algo que preferimos romantizar, nos arranca las flores y nos deja con las raíces. Pero tal vez sea ahí donde empieza un amor distinto, uno que no se basa en la necesidad, sino en la elección, en la aceptación de que ningún otro ser humano puede completarnos, porque ya somos una historia entera. Tal vez, después de desarmar todas las ilusiones, nos quede algo más verdadero. La posibilidad de amar sin cadenas, sin expectativas mágicas, sin perder de vista que la lucidez también puede ser una forma de ternura. Capítulo 6. El dinero no puede comprar la verdadera satisfacción. Vivimos en un mundo que idolatra la riqueza.
Desde muy jóvenes nos enseñan que tener dinero es tener poder, libertad, felicidad. Nos dicen que si trabajamos lo suficiente, si somos inteligentes, si acumulamos lo suficiente, algún día seremos invulnerables. Que el dinero nos protegerá del dolor, del miedo, de la incertidumbre. Pero Schopenhauer, con su mirada penetrante y sin adornos, tenía otra opinión. El dinero puede comprar muchas cosas, pero jamás comprará lo único que de verdad anhelamos. Una satisfacción que dure. Para él, la obsesión por la riqueza es solo otro rostro del deseo. Otro capítulo más en ese ciclo agotador, en el que nos movemos buscando llenar un vacío que no tiene fondo. ¿Qué pasa cuando alguien consigue todo lo que soñaba? ¿Qué ocurre cuando tiene la casa, los viajes, el reconocimiento, los lujos? Lo que pasa, nos diría Schopenhauer, es que aparece otro deseo, otro vacío, otra incomodidad disfrazada de meta. Y lo más paradójico es que cuanto más tienes, más miedo te da a perderlo. Te vuelves esclavo de tus logros, vigilas, cuidas, te preocupas. El dinero, que parecía ser la solución, se convierte en una carga. Te hace dependiente de su permanencia, porque ahora que lo tienes, no puedes imaginarte sin él y entonces, no vives en paz, vives en alerta. Schopenhauer observaba cómo incluso las personas más ricas vivían consumidas por la insatisfacción, no porque fueran codiciosas por naturaleza, sino porque el deseo no termina con la adquisición. El deseo no se calma, se transforma. Si antes querías estabilidad, ahora quieres estatus. Si antes querías comodidad, ahora quieres admiración. Si antes soñabas con tener, ahora sueñas con que nadie tenga más que tú. Y así, el dinero se convierte en combustible para el fuego, no en agua que lo apaga. Pero no solo eso, también advertía que el dinero no da profundidad. Puedes tener acceso a todo, pero seguir sintiéndote vacío. Puedes pagar por los mejores placeres, pero no por el sentido. Puedes rodearte de cosas, pero seguir solo. Porque la satisfacción verdadera no se encuentra en la acumulación, sino en la forma en que vives, piensas y te relacionas con lo que tienes. Y si no has cultivado la capacidad de apreciar lo simple, ni el palacio más lujoso te parecerá suficiente. Schopenhauer lo decía sin rodeos. La verdadera paz no se consigue acumulando, sino deseando menos. No significa eso que el dinero no tenga valor. Él sabía que es necesario para una vida digna, para cierta libertad práctica, para escapar de algunas angustias básicas, pero también sabía que convertirlo en el centro de la existencia es una fórmula segura para el descontento crónico. El problema no es el dinero, es creer que resolverá lo que, en realidad, es una carencia interior. Usarlo como sustituto de lo que no sabemos encontrar en nosotros mismos. Sentido, dirección, identidad. Y cuando eso ocurre, no importa cuánto consigas, siempre te faltará algo. Y entonces, tal vez te des cuenta, como muchos lo hacen demasiado tarde, que todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, toda esa lucha, fue en realidad por una ilusión, por una promesa que nunca se cumple, por una idea de felicidad que no resiste el paso del tiempo. Schopenhauer no era un asceta extremo. No pedía que renunciaras a todo, solo que dejaras de entregarte por completo a una búsqueda que nunca te llevará donde esperas. Que empezaras a mirar el dinero como lo que es. Una herramienta, no una salvación, un medio, no un fin. Y tal vez ahí, cuando dejes de perseguir la riqueza como si fuera una cura para tu alma, empieces a encontrar algo que sí puede darte un atisbo de serenidad. Una vida más simple, más presente, más consciente de lo que realmente importa. Capítulo 7. El arte y la filosofía como refugio. Si toda la vida es sufrimiento, si el deseo nos condena, si la felicidad es efímera, si el amor se desgasta y el dinero no alivia el vacío, ¿queda algo a lo que aferrarnos? ¿Existe algún lugar desde el cual podamos mirar este caos sin quebrarnos? Para Schopenhauer, sí, pero no es un lugar físico, es un estado del alma, un refugio interno hecho de contemplación y silencio, de pensamiento y belleza. Ese refugio tiene dos nombres, el arte y la filosofía. Schopenhauer, pesimista como era, no veía salvación en el mundo práctico. No creía en la promesa de un progreso que lo resolvería todo, ni en la religión como consuelo ciego,
pero sí creía que había momentos fugaces, pero intensos, en los que podíamos liberarnos, aunque fuera por instantes, de esa rueda imparable del deseo. Y esos momentos ocurrían cuando nos entregábamos a la contemplación del arte o a la reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque cuando contemplamos algo bello, una pintura, una melodía, una escena que nos sobrecoge, algo en nosotros se detiene. Dejamos de querer, dejamos de correr, dejamos de desear. Por un instante el deseo se apaga y solo queda la conciencia pura. Mirando, sintiendo, estando. Es como si por un momento escapáramos de nosotros mismos, de nuestras prisas, de nuestros impulsos. Y en ese momento, no somos esclavos, somos libres. La música, especialmente, era para él la forma suprema del arte, porque no representa el mundo como lo hacen las imágenes o las palabras, lo expresa directamente. La música, decía, es la voz misma de la voluntad, y sin embargo, paradójicamente es también lo que puede apaciguarla. Cuando una melodía nos envuelve, no necesitamos nada más. El tiempo se suspende, el sufrimiento se silencia. Todo parece tener sentido, aunque no sepamos por qué. Pero el arte no está solo. La filosofía, esa extraña costumbre de hacerse preguntas que no tienen respuesta inmediata, también ofrece un refugio, aunque sea más áspero. Porque pensar con profundidad no alivia, pero esclarece, no consuela, pero ilumina. Y esa claridad, por dura que sea, nos hace menos vulnerables. Cuando comprendemos cómo funciona el deseo, sufrimos igual, pero ya no nos engañamos. Cuando entendemos que la felicidad es solo una pausa, la disfrutamos sin aferrarnos. Cuando aceptamos que el mundo es hostil, dejamos de esperar milagros y empezamos a construir serenidad. Pensar es doloroso, sí, pero es también un acto de valentía, porque es más fácil distraerse, más fácil llenar el vacío con cosas, con ruido, con dopamina barata. Lo difícil es sentarse, mirar hacia adentro, hacerse preguntas y resistir la tentación de escapar. Por eso, para Schopenhauer, la filosofía era una forma superior de vida, no por elitismo, sino por profundidad. Porque quien se atreve a pensar, aunque sufra, se vuelve menos esclavo de sus impulsos. El arte y la filosofía no salvan en el sentido convencional, no eliminan el sufrimiento, no cambian las circunstancias, pero nos permiten habitarlas de otro modo. Nos permiten elevarnos un poco por encima del fango, mirar desde otra perspectiva, respirar en medio del naufragio. Son pequeñas ventanas en Moment, medio del encierro de la existencia. Y por pequeñas que sean, a veces bastan para no rompernos del todo. Schopenhauer no ofrecía recetas fáciles, pero sí dejaba este mensaje escondido entre sus líneas más duras. Si vas a sufrir y vas a sufrir, al menos sufre con conciencia, sufre sabiendo. Sufre mirando el mundo con ojos más lúcidos. Y cuando el peso sea demasiado, busca refugio en lo que no exige nada de ti, pero te da todo. Una obra de arte que te toca, una idea que te sacude, un pensamiento que te despierta, porque quizás eso es lo más humano que podemos hacer, sufrir, pero con belleza, luchar, pero con lucidez, vivir, pero no en automático. Capítulo 8. El mundo es un lugar hostil. Nos enseñan desde pequeños que si haces el bien, recibirás lo mismo a cambio, que si eres justo, serás recompensado, que si actúas con integridad, el universo, de algún modo, te devolverá ese gesto en forma de justicia. Pero Schopenhauer no compartía esa esperanza. Él sostenía sin rodeos que el mundo no está diseñado para ser justo, que la bondad rara vez es reconocida, que el mérito no garantiza recompensa y que en el fondo la naturaleza humana es esencialmente egoísta. Según él, esperar que la vida sea justa solo genera frustración, porque la vida no responde a nuestras expectativas ni a nuestras buenas intenciones. Es caótica, es indiferente y muchas veces, cruel. No porque exista una maldad organizada detrás de las cosas, sino porque simplemente no hay orden, no hay lógica moral en el reparto del dolor y la fortuna. Schopenhauer veía el mundo como un campo de batalla disfrazado de civilización detrás de los modales, de las cortesías, de las sonrisas sociales. Lo que hay, según él, es competencia, interés,
lucha encubierta por ventaja, poder, placer. A menudo cuando alguien da, no lo hace por pura generosidad, sino esperando algo a cambio. Gratitud, reconocimiento, superioridad moral. Y cuando ese algo no llega, aparece el resentimiento. Esto no significa que no exista la bondad, pero sí implica que es frágil, excepcional y muchas veces incomprendida. El que actúa con honestidad en un entorno dominado por el oportunismo es visto como ingenuo. El que no manipula es considerado débil. El que confía termina decepcionado. Por eso, Schopenhauer proponía un cambio de estrategia vital. Dejar de esperar que los demás se comporten como tú lo harías, no porque debas volverte frío o desconfiado, sino porque entender la naturaleza humana te protege del sufrimiento innecesario. Es una forma de blindaje, una manera de reducir la exposición emocional a un mundo que no premia la inocencia. Mundo es hostil, decía, porque está lleno de seres movidos por la voluntad, esa fuerza ciega e insaciable que ya hemos explorado. Y donde todos están tratando de satisfacer sus deseos, los conflictos son inevitables. La envidia, la traición, la mezquindad son anomalías, son síntomas de un sistema donde cada quien quiere más, donde nadie se detiene a pensar si está dañando a otro en el proceso. Entonces, ¿qué hacer? ¿Encerrarse? ¿Confiar de todo el mundo? No necesariamente. La clave para Schopenhauer no era el aislamiento total, sino la independencia emocional. Saber estar con otros sin depender de ellos. Saber compartir sin esperar reciprocidad. Saber amar sin convertir al otro en tu fuente de sentido. Y eso no es fácil porque estamos programados para buscar aprobación, para desear pertenecer, para esperar que nos devuelvan lo que damos. Pero mientras sigamos atados a esa ilusión, seguiremos sufriendo por cosas que no podemos controlar. Aceptar que el mundo es hostil no es volverse cínico, es dejar de exigirle al mundo que sea lo que no es. Y cuando ya no exiges, cuando simplemente ves las cosas como son, entonces puedes empezar a actuar desde un lugar más sereno. Puedes ayudar sin esperar gratitud, puedes retirarte sin resentimiento, puedes elegir tus batallas y tu silencio con sabiduría. Y eso, diría Schopenhauer, no es pesimismo, es claridad, es madurez, es la lucidez de quien ha dejado de pedirle al mundo que lo salve y ha empezado a salvarse por dentro. Capítulo 9. ¿Cómo vivir en un mundo miserable? Si el sufrimiento es inevitable, si el deseo es una trampa, si la felicidad es efímera, el amor una ilusión, el dinero un espejismo y el mundo un campo minado de egoísmos, ¿qué queda por hacer? ¿Cómo se puede vivir con lucidez en medio de tanto absurdo? Schopenhauer no ofrecía un camino alegre, pero sí uno lúcido, uno donde no se trata de escapar del dolor, sino de mirarlo de frente, de comprenderlo, de convertirlo en una forma distinta de sabiduría. Para él, la clave no estaba en adornar la vida con ilusiones reconfortantes, sino en desmantelarlas una a una. Cuanto antes entiendas que no hay fórmula mágica para ser feliz, menos sufrirás por no encontrarla. Cuanto antes sueltes la esperanza de que algún día todo se alineará perfectamente, más paz encontrarás en lo imperfecto. La primera regla, según Schopenhauer, es esta: reducir expectativas, no por resignación, sino por inteligencia emocional. Esperar poco del mundo, de los demás, incluso de uno mismo. No es pesimismo, es protección, porque cuanto menos esperas, menos te rompes. La decepción no duele tanto cuando ya has soltado la ilusión. La segunda regla es aún más radical: practicar el desapego emocional. No dejar de sentir, sino dejar de aferrarse. No dejar de amar, sino dejar de exigir que ese amor te complete. No dejar de actuar, sino dejar de esperar resultados. La voluntad, esa fuerza ciega que nos empuja a desear sin cesar, solo puede ser debilitada cuando la observamos, cuando dejamos de obedecerla como si fuera una orden sagrada. Y ahí empieza la verdadera libertad, no la de tener todo lo que se quiere, sino la de querer menos. Tercera regla: buscar refugio en lo que no depende del deseo. El arte, la contemplación, la filosofía. Schopenhauer creía que aunque no podamos escapar del sufrimiento, si podemos crear espacios donde no domine, escuchar una sinfonía que nos atraviesa el alma, leer una página que ilumina algo dentro, pensar en silencio sin necesidad de tener razón. Estos momentos no solucionan nada,
pero nos permiten existir con más dignidad. Son brechas de lucidez en medio del caos. Y finalmente está el estilo de vida que él proponía, el del sabio solitario, no un ermitaño amargado, sino alguien que ha elegido retirarse de la histeria colectiva para cuidar su mente, su tiempo, su paz. No porque odia al mundo, sino porque lo ha comprendido demasiado bien. Alguien que ha dejado de mendigar sentido afuera y ha empezado a construirlo dentro. Y eso basta para vivir en un mundo miserable. Tal vez no, pero sí basta para no dejar que ese mundo te destruya por dentro. Porque si algo nos recuerda Schopenhauer es que no somos dueños de lo que pasa. Solo somos responsables de cómo lo enfrentamos. Y esa actitud, aunque suene pequeña, es lo único que puede mantenernos de pie cuando todo se desmorona. No se trata de convertirte en un ser frío, sino en uno más lúcido. No se trata de anestesiar tus emociones, sino de no dejar que ellas gobiernen cada uno de tus actos. Y no se trata de huir de la vida, sino de vivirla como es y no como te gustaría que fuera. Schopenhauer no quería que ames la vida, quería que dejes de esperar que te ame a ti. Y desde ahí empezar a caminar con una forma distinta de libertad, la que nace de no esperar nada y aún así seguir adelante. Después de todo lo que hemos recorrido, tal vez quede una pregunta. Flotando. Si la vida es sufrimiento, si la felicidad es una pausa breve entre dos dolores, si todo impulso es una trampa disfrazada de propósito, si el amor se desvanece, el dinero no llena y el mundo es una arena cruel de egos y competencia. ¿Por qué seguir? ¿Cuál es el sentido de vivir en un escenario donde la tragedia parece escrita desde el primer acto? Schopenhauer jamás ofreció consuelo, ofreció comprensión y en su crudeza hay una belleza particular, porque su filosofía no promete eliminar el paraíso, sino que entrega una herramienta más poderosa, la serenidad frente a lo inevitable. Aceptar que la vida es difícil no te convierte en alguien débil ni en alguien roto. Te convierte en alguien lúcido. Porque mientras el mundo corre tras placeres y promesas, tú puedes aprender a caminar más lento, más atento, más presente. Mientras otros se frustran por no alcanzar un ideal que no existe, tú puedes comenzar a ver con más claridad lo que sí tienes, lo que sí es. Y eso, aunque parezca poco, es lo único que verdaderamente está bajo tu control. Schopenhauer no escribió para quienes quieren vivir en una ilusión. Escribió para quienes están listos para dejar de esperar salvación externa y comenzar a forjar fortaleza interna. Porque cuando dejas de huir del dolor y lo conviertes en maestro, cuando aceptas que el deseo no te hará libre, sino esclavo, cuando renuncias a cambiar el mundo y eliges cambiar tu mirada, algo cambia en ti. Algo se endurece, sí, pero también se ilumina. La sabiduría no se encuentra en coleccionar experiencias placenteras, sino en soportar la existencia con dignidad. Vivir sin aferrarte, sentir sin enloquecer, pensar sin necesitar respuestas, caminar con conciencia, sabiendo que nada está garantizado y que nadie viene a salvarte, y aún así, elegir vivir con firmeza, con profundidad, con una paz que ya no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que has cultivado adentro, porque al final de toda la vida es difícil y al final, todo el mundo muere. Pero entre esos dos extremos hay algo que sí puedes elegir. Cómo decides mirar el mundo y cómo decides caminar dentro de él. ¿Seguirás persiguiendo una felicidad fantasmal como tantos? ¿O te atreverás a abrazar el dolor inevitable con los ojos abiertos como alguien que ya no busca esperanza, sino verdad? Si este viaje ha resonado contigo, si alguna frase de Schopenhauer ha encendido una pequeña luz en medio del caos, entonces no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita, no porque lo necesitemos, sino porque si no lo haces, es posible que este contenido desaparezca de tu radar y ya sabes que este tipo de reflexiones no abunda. Déjame tu comentario. ¿Qué parte de tu vida crees que haya estado gobernada por una expectativa irreal? ¿Qué ilusión estás dispuesto a soltar hoy? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. No como un reproche, sino como una invitación silenciosa a mirar la vida sin maquillaje. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda, pensar todavía sigue siendo gratis y mientras pienses todavía no estás perdido. Nos vemos en un próximo video. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.